Bueno, habíamos visto entonces, digamos, habíamos demostrado el teorema de Cauchy, habíamos llegado a cómo integrábamos estas tensiones para, para obtener los esfuerzos característicos. Eh, algo importante que mencionar. Obviamente lo ven en el subíndice, digamos, que tienen todas estas funciones, todas estas funciones eh, son funciones de z, o sea, van variando punto a punto en la medida de que avanza el eje z, ¿no? Y esto está claro si nosotros tenemos cualquier situación. Por ejemplo, este diagrama de momento, claramente en la medida de que avanza el eje Z, ¿sí? Este Z y este sí, en la medida que avanza el eje Z, vamos teniendo distintos valores para nuestro esfuerzo de flexor, por ejemplo, de momento flexor. Ahora, la ley con la que yo determino el esfuerzo va en una dirección, digamos, con la tensión normal, por ejemplo, en este caso, puedo determinar el esfuerzo normal, ¿sí? Eh, y este esfuerzo es variable en en la medida que avanza el eje Z. Ya van a ver en el próximo año cuál es esa ley de variación, cómo se mueve en función del eje Y y el eje X. Dependiendo del tipo de función, tampoco, digamos, por ejemplo, el normal va a ser constante, pero los otros esfuerzos, la ley de variación, cada uno de estos esfuerzos tiene una ley de variación distinta y ya la van a ver en el año que viene, en lo sucesivo. Habíamos visto también cómo eh, el enunciado del teorema de Cauchy y lo habíamos demostrado. Ahora vamos a seguir viendo algunas particularidades de lo que es la definición, digamos, o las determinaciones de las tensiones en torno de un punto y un, un punto, digamos, interesante o particular del estudio es la determinación del vector tensión, eh, el vector tensión en un punto, conocidas las tensiones en los tres planos. O sea, vamos, nosotros habíamos arrancado diciendo que conocemos el vector ρ, hace un poco, dando por conocido a este vector ρ y a partir de ρ determinamos el vector tensión normal y tensión tangencial y ahora vamos a ver cómo hacemos a la inversa, o sea, tenemos conocido los vectores los vectores tensión en los tres planos ortogonales y vamos a determinar el vector ρ, ¿sí? Para eso vamos a usar un par de elementos conocidos, pero vamos a refrescarlos, como por ejemplo
lo que es la identidad trigonométrica. ¿Sí? Recuerdan ustedes que coseno cuadrado de un ángulo cualquiera, ¿sí? Eh, digamos, de ángulos que refieren a, a una recta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una recta cualquiera, esa recta forma un ángulo alfa con el eje X, un ángulo beta con el eje Y y un ángulo gamma con el eje Z, ¿sí? Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a uno. ¿Sí? Esto es una propiedad trigonométrica. Entonces, si definimos al versor n, ¿sí? Como el versor del plano que está formado, ¿sí? Por estos puntos A, C, E, ¿sí? Este plano que está en gris, el vector normal es el vector n. Si lo normalizo, o sea, lo transformo en versor, recuerden ustedes que el versor es un vector de módulo uno, ¿sí? Entonces, el versor n es el vector con módulo unitario que es perpendicular a este plano ACE, el plano que está en gris. Visto en corte, digamos, bidimensional, sería algo así. Tenemos este plano, acá es una recta, la DE, digamos, estaríamos viendo solamente este plano, ¿sí? Estamos viendo acá, en esta proyección, estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, el versor n es perpendicular a este plano, que es el plano gris. Entonces, vamos a llamar L al coseno de alfa, M al coseno de beta y N al coseno de gamma. Digamos, los cosenos de cada uno de los ángulos que forma el versor N con mis ejes cartesianos, ¿sí? A ese coseno lo llamamos L, M y N. Y a esto llamamos los cosenos directores, ¿sí? Después vamos a definir ese plano en función de los cosenos directores, ¿sí? Voy a tener los tres cosenos directores, entonces con los tres cosenos voy a estar definiendo a el versor normal y definiendo al versor normal voy a estar definiendo al plano de corte. Como les decía, sabiendo que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a uno, esa es la identidad trigonométrica, nosotros podemos decir entonces que el área ACE, o sea, esta área, es igual al área AC por el área DE. Digamos que, perdón, el área esta AC, ¿sí? Que está, eh, que está sombreada por la distancia DE, ¿sí? O sea, estamos haciendo el área de un triángulo, ¿sí? El área ACE, esta que está rayada, no sombreada, la que está sombreada, la proyección al piso, digamos, la proyección al piso vendría a ser este segmento o esta recta AC, la base por la altura, ¿sí? Es el triángulo, base por altura sobre 2. Eso es el diferencial de área de la proyección al piso, ¿sí? AC por DE, base por altura del triángulo que está en el piso. De la misma forma, ¿sí? El área ABC, o sea, A, ¿sí?
perdón, este es el área, el que les describí recién es el área en gris, el área real del plano, ¿sí? AC, la base, por la altura, DE, ¿sí? Ahora la proyección en el piso, ABC, ¿sí? Es el mismo lado, pero ahora por el DB, ¿sí? Eso es, sobre dos siempre, porque son triángulos, esa es el área del piso. Fíjense, el lado BD, ¿sí? Este segmento, esta recta BD, no es otra cosa más que la proyección en la horizontal de la recta DE. Entonces, yo puedo expresar la recta DB como la recta DE por el coseno de este ángulo. Y este ángulo no es otra cosa más que gamma. Y coseno de gamma no es otra cosa más que n. O sea, podemos decir que la proyección en el piso es AC por coseno de gamma, o sea, por n. ¿Sí? Entonces, fíjense, de la misma forma, podemos decir que el área ABC, o sea, todo el área del piso, es AC, AC por D coseno de gamma, que es esta recta de acá, sobre 2, ¿no? O sea que toda el área AEC, el área real multiplicado por el coseno de gamma, nos está dando la proyección en el piso, ¿sí? O sea, diferencial de área por n, por coseno de gamma, es la proyección en el piso. De la misma forma, podemos decir que, digamos, que el área total, o sea, el diferencial de área multiplicado por el coseno de alfa, o sea, por este ángulo, nos va a estar dando el área ABE. Y el área ABE es la proyección en la pared, en la pared, digamos, que sale de punta a la pantalla, ¿sí? Y de la misma forma podemos decir que la misma diferencial de área, o sea, toda la área sombreada en gris, multiplicado por el coseno de beta, o sea, por este ángulo, por el ángulo que forma con el plano que es tangente a la pantalla, digamos, con la pantalla, es la proyección esta de acá, ¿sí? Entonces, siempre estamos con la misma forma. Fíjense, diferencial de área por el coseno del ángulo que forma contra el eje nos da la proyección. Entonces, ya tenemos eh, en el mismo, en la misma nomenclatura, en la misma tipología, expresada las tres proyecciones de nuestra área, ¿sí? Entonces, diferencial de área es el área real de todo el plano que estamos analizando. Si lo multiplicamos por los cosenos directores L, M o N, vamos a tener las tres proyecciones, el piso y las dos paredes, ¿sí? Eso va a ser importante porque, como recuerdan los que les dije antes, cada vez que tengamos que hacer una ecuación de equilibrio, lo primero que vamos a tener que hacer es pasar esas tensiones, transformarlas en fuerzas. Para transformarlas en fuerza hay que multiplicar por el área sobre la que está actuando. Y el área sobre la que está actuando, si tenemos, por ejemplo, la tensión normal del eje X, bueno, tenemos que multiplicarlo por el área en la proyección de ese plano, ¿sí? Que va a ser el piso o alguna de las dos paredes. Entonces, nosotros tenemos acá, al igual que teníamos cuando demostramos el teorema de Cauchy, en los tres planos, ¿sí? En el plano de la pantalla, o sea, el plano XZ, en el plano saliente de la pantalla, o sea, en el plano ZI, y en el plano del piso, o sea, en el XY, tenemos los tres vectores. El vector tensión normal,
y los dos vectores tensiones tangenciales. Fíjense que cuando querramos determinar la fuerza que está ejercida en este plano, en el plano del piso, por ejemplo, ya sea la tensión normal en Z, la tensión tangencial ZX o la tensión tangencial ZY, vamos a tener que multiplicar por la proyección de nuestra área en el piso, ¿sí? Y la proyección de nuestra área en el piso va a ser diferencial de área por L en este caso, ¿sí? Lo mismo en las paredes. Y cuando querramos determinar el ρ o todo ello que lo igualemos, ¿sí? Porque va a ser en definitiva lo que querramos averiguar, estamos buscando ρ a partir de los 3 sigma y las 6, en realidad 3 por Cauchy, pero 6 tensiones tangenciales, lo que queremos determinar es el, eh, el tensor ρ. Lo vamos a tener que multiplicar a ρ por el diferencial de área total, ya no proyectado, sino total. Entonces ahora hacemos, digamos, lo que, digamos, podemos separar en sus componentes. En vez de trabajar de forma matricial, podemos decir, bueno, vamos a juntar, ¿sí? Vamos a juntar todo lo que proyecte en la dirección de X. Todo lo que proyecte en la dirección de X. Para juntar todo lo que proyecte en la dirección X, cuando decimos juntar, estamos diciendo agrupar fuerzas que tienen el mismo, la misma dirección. En este caso, la dirección del eje X. Para agrupar fuerzas tenemos que transformar esas tensiones en fuerzas. Entonces, en la dirección X, a este vector ρ, que en realidad es nuestra incógnita, lo primero que hacemos es descomponerlo en ρx, ρy, ρz. O sea, en realidad tenemos, tenemos un vector que es la incógnita, pero este vector que es la incógnita lo transformamos en ρx, ρy y ρz, ¿sí? En tres incógnitas. Todas ellas para transformarlo en fuerza multiplicados por el diferencial de área de el área total real, no proyecciones, sino el área total real. Entonces tenemos la proyección en X del vector ρ multiplicado por diferencial de área. ¿Cuáles son todas las otras fuerzas, o en realidad tensiones, que multiplicado por el área que corresponda se transforman en fuerzas que tienen la dirección del eje X? Bueno, va a ser el, el vector tensión normal en X, ¿sí? Que fíjense, si el positivo de mi X es este es negativo, y lo multiplica un diferencial de área por L, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, pues lo multiplica el diferencial de área de la proyección. ¿Qué otras tensiones que multiplicadas por su área son fuerzas tienen la dirección X? Bueno, estamos viendo que es el, las tau y X y las tau ZX, ¿sí? Son todas las que acá vemos como horizontales, que serían, que tienen la misma dirección que el eje X. Y ambas también, en este caso, de signo negativo. La tau IX multiplica a la proyección que está en la pantalla, ¿sí? Que es diferencial de área por M, y la tau ZX
también que tiene dirección eh, paralelo a X, en este caso multiplica a la proyección del piso, que es diferencial de área por N. ¿Sí? Hacemos lo mismo con las fuerzas que están en el sentido Y, en este caso sería la tensión normal en Y, igual, ¿sí? Multiplicado por el plano de la pantalla, ¿sí? Que es diferencial de área por M. Por supuesto, la proyección en I de ρ, que es nuestra incógnita, multiplicado por el diferencial de área total. Y fíjense, tenemos acá esta fuerza de acá, esta tensión de acá, multiplicado por la proyección del plano ZI, y esta de acá, multiplicado por la proyección en el piso. O sea, tau xi multiplicado por diferencial de área por L, que es la proyección esta en el ZI, y tau zx, ZI multiplicado por diferencial de área por N, que es la proyección en el piso. Lo mismo hacemos con las Yo fuerzas. me pregunto, profe, Sí, sí, ahí cuando vos decís la proyección en el piso, que hacemos a la tensión el diferencial del área por las componentes del L, M u N. ¿Por qué sería eso así? Digo, ¿por qué acá, hay que fíjate, transformar a la tensión? fíjate. El plano que está sombreado en gris es el plano real, ¿sí? Es el plano mío, digamos, el plano de corte, ¿sí? Sí, Yo, para transformar mi, mi tensión normal, olvídate del resto de las tensiones, vamos a intentar verlo solamente con la tensión normal en Z, ¿sí? La tensión normal en Z, ¿sí? Sigma Z. Esta sigma Z sí, en realidad son infinitas tensiones que están todas aplicadas en el plano de la proyección en el piso. O sea, este plano inclinado, que es el plano real, proyecta sobre el piso, ¿sí? Y la proyección, digamos, todas estas fuercitas que son la tensión normal en Z, integran en la proyección en el piso, ¿sí? No integran sí, 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 en la sí. proyección en las paredes, integran en la proyección en el piso. ¿Y la proyección en el piso qué es? Es todo este plano que está en gris multiplicado por este ángulo gamma, o sea, por el coseno de gamma, y el coseno de gamma es n. Entonces, diferencial de área por n es la proyección en el piso. Por eso, cuando yo hago acá, cada vez que hago, por ejemplo, sigma z, lo multiplico por diferencial de área por n, porque es la proyección del plano real en el piso. De la misma forma, cuando hago, ¿Y podemos volver un cachito al anterior? sí, Ahí, cuando ahí yo me perdí cuando nombraste el diferencial de área. ¿El diferencial de área qué sería? el diferencial Todo. de área es lo que está en gris, es mi plano general, digamos, todo esto es diferencial de área, todo lo que está en rojo, digamos, el plano inclinado. A ver, vamos a hacerlo Claro. con O color. sea, y digamos, lo que yo estoy representando Mi con el diferencial de área es el plano real verde, el que está inclinado. Después, mi proyección en el piso es el azul, es lo que está en el piso. Y después, lo que están en las dos paredes es estos dos, ¿sí? La proyección en cada una de las paredes. El verde es el que está inclinado, digamos, torcido como un vidrio puesto ahí sobre todos estos, ¿sí? pero o sea, digamos, el vector tensión, el que está en dirección
eh, el que dibujaste al principio señalando para abajo, que sería Sí, toda la integral de todas esas fuercitas. sí, el vector ρ, digamos. El vector ρ, El claro. vector ρ es perpendicular Eh, al plano verde, este. A ver, el vector ρ, si fuera. El vector ρ tiene cualquier dirección, no importa, de hecho la desconocemos. Lo que es perpendicular al plano verde es el versor n. a ver, profe, Este versor em, n, ¿sí? Que es este. Ese versor es perpendicular al plano, al plano de al plano. corte. Mi plano de corte es lo que está sombreado en sombra gris, digamos. Acá vamos a limpiarlo. Ya digamos, Lo que yo lo puso, que sí, en la parte que me pierdo es por qué que creo haber entendido que lo que representa el diferencial de área sí. es ese vector de tensión, El vector de ¿no? tensión, el El general, vector de el ρ, tensión, que sería ρ por la normal. no. Rho es el vector tensión en general, ¿sí? El vector tensión, digamos, el que simplifica, digamos, en realidad es el único vector que hay. Después todo el resto son descomposiciones de Rho, ¿sí? Nosotros, la realidad es que tenés un vector que es Rho. Después, este es tu plano de corte, ¿sí? Este es tu plano, ECA, el plano gris. ¿Sí? Esto lo estamos viendo en dos dimensiones para que sea más fácil. Mm, Rho es una cosa. Ahora, este es el vector, el versor n, que lo que hace es simplemente identificar al plano. ¿Sí? N ujú. identifica el plano, es un vector ortogonal al plano. Rho está asociado al plano. ¿Sí? Ahora, este vector ρ, si yo lo tengo que transformar en fuerza, lo tengo que multiplicar por el área ACE, digamos, por toda esta área, ¿sí? Ah, cuando, Porque estoy sí. hablando de ρ. Cuando yo quiero transformar el normal en ρ, Claro, lo tengo que no, multiplicar el por normal todo. en ρ no, digamos, cuando quiero a ρ transformarlo en una fuerza, que va a ser una fuerza, Ah, que va a ser una fuerza que va a estar una fuerza en el espacio. Ahora, una fuerza en el espacio, como veíamos al principio del año, cuando veíamos fuerzas en el espacio, ¿sí? Tiene cualquier dirección. Ahora, esta fuerza yo después la descompongo en una fuerza paralela a Z, en una fuerza paralela a X y en una fuerza paralela a Y, ¿sí? ah, Esto es F. Esto es Fz, esto es Fx y esto es Fi. Lo mismo con ρ. Ρ es la fuerza, en realidad la tensión, en el espacio, que tiene tres componentes, ¿sí? Esas tres componentes van a ser sigma x, sigma y sigma z para las tensiones normales, ¿sí? Para las tensiones normales. Y van a tener seis componentes, de las cuales tres son las mismas por Cauchy, que van a ser las tensiones tangenciales. ¿Sí? está clarísimo, profe. Entonces, si yo quiero de ρ llegar a una fuerza tridimensional, o sea, una fuerza en el espacio que va a tener cualquier dirección, pero es una fuerza al fin, lo multiplico por el diferencial de área gris, digamos, el total. Ahora,
si yo lo que tengo son las componentes, ¿sí? Sigma Z, sigma Y, sigma X y las tangenciales, cada una de esas tensiones la voy a tener que multiplicar por el plano en el que proyecta Mm, y después igualarlas a ρ proyectado en el plano general, en el diferencial de área real, digamos, no en la proyección. pues, ¿Sí? el profe, sí. Después cuando lo Eh, veamos en números se aclara. ¿Eh? Esta parte que es medio abstracta es... sí, estaba sí, duro, estaba duro. sí, después cuando lo veamos en números va a decir, pero tanto me enroscaba con esto que es más sencillo de lo que parece. Bueno, gracias, profe. El tema es entender que siempre tenemos que pasar primero de tensiones, ya sea normales o tangenciales, a fuerzas, ¿sí? Y lo tenemos que multiplicar por la proyección en el piso o en las paredes, si estamos hablando de una tensión normal o tangencial, y por el área general si estamos hablando de la tensión ρ, digamos, del estado de tensión general de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que acá estamos haciendo equilibrio de fuerzas. Entonces, para hacer equilibrio de fuerzas, primero pasamos de tensiones. Transformamos estas tensiones en fuerzas. ¿Cómo transformamos estas tensiones en fuerza? Multiplicando por el diferencial de área, ya sea del área general o de la proyección. Y ahora como una cuestión matemática, ¿sí? Por eso es que no hay que olvidarse de este primer aclaración de que el equilibrio es de fuerzas, nunca podemos hacer equilibrio de tensiones, por una cuestión de simplificación matemática, dividimos todo por el diferencial de área. Fíjense que el diferencial de área está en todos los términos y acá está todo igualado a cero, con lo cual no hay problema de dividir todo por diferencial de área. Lo único que hacemos es sacar el diferencial de área del término porque acá este cero lo dividimos por diferencial de área, sigue quedando cero. ¿Sí? Y reordenamos, dejamos de un lado el ρ y todo el resto lo pasamos del otro lado. Entonces nos queda esta ecuación, ¿sí? La proyección en X del vector tensión va a ser el vector tensión normal en X por L más la tangencial IX por M más la tangencial ZX por N. O sea, todas las tensiones que tienen igual dirección que el eje X, ¿sí? Esta tensión normal y estas dos tensiones tangenciales, ¿sí? Pero es importante que entiendan este paso previo, porque esta ecuación de equilibrio no sería exacta desde lo estrictamente técnico-académico, porque no podemos hacer un equilibrio de tensiones. El equilibrio está dado con las fuerzas. Después, matemáticamente, dividimos todo por diferencial de área y nos termina dando esta matriz, ¿sí? Que es nuestro famoso tensor de tensiones, ¿sí? Pero el equilibrio está dado en fuerzas de la misma dirección. Análogamente, hacemos lo mismo con I y con Z, o sea que nos va a quedar la tensión tangencial XY multiplicado por L más la normal en I por M más la tangencial ZI por N, o sea, todas las tensiones que tienen igual dirección que el eje Y, o sea, la tangencial en I, esta normal, perdón, la normal en I, al revés, la normal en I, esta tangencial y esta otra tangencial, multiplicado por el coseno director que corresponda para, en el paso anterior, transformarlo en fuerza, y lo igualamos a la proyección en I del vector tensión general, digamos, el vector ρ. Lo mismo en Z.
¿sí? Igualamos todas las tensiones, en este caso verticales o paralelas al eje Z. La tensión en Z multiplicado por el coseno director n y las dos tangenciales. Esta multiplicada por el coseno director L y esta otra multiplicada por el coseno director M. Y lo que nos queda acá, este es el vector ρ, ¿sí? Si bien acá está expresado como tres ecuaciones independientes, si transformamos esto en un vector, es el vector ρ, y esto de acá, si lo transformamos en una matriz, esto es nuestro tensor de tensiones, ¿sí? A esto llamamos el tensor de tensiones. Tenemos el vector tensión en un punto, acá, ρx, ρy, ρz, la matriz de las tensiones, donde la diagonal principal son las tres tensiones tangenciales, perdón, las tres tensiones normales, sigma x, sigma y, sigma z, la diagonal principal, es una matriz simétrica, ¿sí? Porque tau y x es igual a tau xy, tau zx es igual a tau xz y tau zi es igual a tau iz, ¿sí? Por Cauchy. Estas diagonales, estos son iguales por Cauchy. Este, este y este son iguales por Cauchy, ¿sí? Entonces estamos hablando de una matriz simétrica y esto que tenemos acá, ¿sí? Este otro vector es el vector dirección. Este vector son los tres cosenos directores de nuestro vector n. O sea, esto de aquí identifica al plano de corte, esto de acá identifica a a nuestro estado de tensión. Y se resume todo en el vector, en el versor tensión, ¿sí? Tensión en un punto. Y recuerden lo que habíamos dicho al principio, que una magnitud tensorial es aquella por la que necesito conocer no solo el estado de tensión, sino el plano de corte. Y fíjense que si no conociera el plano de corte, no podría armar mi, mi tensor RO, ¿sí? No me alcanza conociendo el estado de las tensiones. Tengo que conocer el plano de corte. Entonces, a partir de conocer las tensiones en los tres ejes, determiné el estado de tensión en un punto según un plano determinado. El plano determinado ya lo tenía determinado, era el versor n, ¿sí? Entonces, para un punto determinado, ¿sí? Para un punto determinado y con un plano específico, o sea, con un plano determinado, el vector tensión es físicamente único, ¿sí? No hay otro vector tensión que pueda describir ese estado de tensiones referido a ese plano. Es único. Independientemente del sistema de referencia, yo puedo girar mi sistema de referencias, puedo hablar de X y Z, de uno 2 3 de Pepe, Manuel y Julián, lo que fuere, el nombre que le dé a los tres ejes. Si esos tres ejes son ortogonales, los números van a cambiar, pero el estado que describa va a ser el mismo, ¿sí? Con lo cual, cuando yo resuma ese sistema en algún otro punto, me va a dar, o en algún otro sistema, necesariamente me va a dar la misma cosa, ¿sí? Claramente porque estoy describiendo el mismo fenómeno. Esto está bueno porque
nos va a permitir, nos va a permitir, imagínense que yo tengo, este es mi vector ρ, ¿sí? Claramente, si yo lo describo en este sistema, vamos a poner otro color para, si yo lo describo en este sistema, X y Z, me va a dar algo complejo como esto que está acá, ¿sí? Una matriz. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a girar mi sistema hasta que tengo algo así, por ejemplo, en donde mi vector ρ se simplifica lo más posible, o sea, no tengo tantas componentes. Bueno, porque fíjense que yo, por regla general, acá tengo una, dos, tres y después tres más. En realidad son seis, pero seis de los cuales de a pares son iguales. O sea, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis valores para un plano determinado. Además de L, M y N, que digamos son cosenos directores que está dado por el plano. Pero tengo digamos, seis valores que me describen el estado de tensión. Ahora, ¿qué onda si yo puedo ir girando mi sistema de referencia? Obviamente ρ no lo puedo girar porque ρ es la situación física real que tengo. No la puedo cambiar a la situación física que tengo. ¿Sí? Ahora, yo puedo ir girando mi sistema de referencia. El sistema de referencia es algo inventado por mí, no existe. No se ven cuando van por la calle un sistema de coordenadas X y Z. ¿Sí? Es algo inventado. Entonces, yo lo puedo ir girando. Por supuesto, tienen que ser ortogonales, tres rectas ortogonales entre sí. Pero lo puedo ir girando hasta encontrar una situación que me convenga. Y esa situación que me convenga va a ser la situación en donde los únicos valores que tenga sean los de sigma x, sigma y, sigma z, o sea, de tensiones normales, y todo el resto de los valores sean nulos. A eso vamos a llamar plano principal, ¿sí? A eso vamos a llamar plano principal. Y, y lo podemos hacer debido a esto, digo, lo que le decía recién, que independientemente del sistema de referencia con el que se escribe el tensor que caracteriza el estado, se va a obtener físicamente el mismo vector tensión, ¿sí? Aunque los números sean distintos porque refieren a planos distintos, porque estamos cambiando el sistema de coordenadas, el vector físico es el mismo. O sea, yo tengo, para decirlo claramente, este vector, ¿sí? Que va, que se mueve por el eje X, en terna X y Z va a ser 1, 0, 0, ¿verdad? Porque está en terna X y Z. Ahora, el mismo vector, si yo lo refiero a otro sistema de coordenadas, supónganse que yo giro mi sistema de coordenadas y ahora mi sistema de coordenadas es este, claramente no va a ser 1, 0, 0. No sé lo que va a ser, no va a ser 1, 0, 0, pero es el mismo vector. A esto me refiero con que puedo girar mi sistema de referencias y el resultado va a ser siempre el mismo, porque el resultado es la realidad física que tengo, no tengo otra cosa. ¿Se entiende? Esto lo vamos a aprovechar para ir girando nuestro sistema de referencia justamente hasta encontrar esta situación, ¿sí? La situación más conveniente, obviamente. A veces no vamos a encontrar esta situación tan simple, ¿sí? Pero vamos a encontrar la más conveniente posible. Esa más conveniente posible llamamos planos principales. Y en vez de
de referirnos a ellos como X y Z, nos referimos como uno 2 3. Cuando ustedes vean, en vez de estar refiriéndose a X y Z referidos a uno 2 3, quiere decir que todas las tensiones tangenciales son nulas, porque estamos hablando de planos principales. Y los cosenos directores van a estar expresados en letras mayúsculas, simplemente como para que conocer la nomenclatura, ¿sí? Entonces, lo que les decía, tenemos un plano cualquiera, este plano rosa vendría a ser el plano gris que teníamos recién, es el plano real, digamos, nuestro diferencial de área real, y tenemos nuestro vector tensiones. Acá lo llamaron mm, vector, vector sigma, pero podríamos, esto es ρ, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo, es el vector tensión, es el que tiene, es el general, digamos. Lo que habíamos expresado recién, nuestras tres ecuaciones, eh, mm, digamos, digamos, nuestro tensor de tensiones expresado en ecuaciones simples, ¿sí? En tres ecuaciones simples, ¿sí? Es esto mismo expresado en tres ecuaciones. Entonces, decimos, el ρ por L, o sea, en este caso sigma, ¿no? Pero por ahí sigma se confunde con las normales. Eh, el ρ por L, o sea, la proyección en X del vector tensión, es igual a sigma X por L, bueno, lo que habíamos visto antes, ¿no? Ahora, si decimos que todo plano con tensión tangencial nula, por definición, digamos, eso es casi como una arbitrariedad, todo plano con tensión tangencial nula lo denominamos plano principal, ¿sí? El versor normal a ese plano principal y la tensión asociada, o sea, el sigma, se denominan tensiones principales. Vamos a tener tres tensiones principales, ¿sí? El sigma uno, sigma 2 y sigma 3 son las tres tensiones principales. Son las tensiones que van a tener la misma dirección de ese sistema de coordenadas, que todavía no sé cuál es, que cuando lo giré me dio por resultado tangenciales nulas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo agarré mi sistema de referencias, empecé a girarlo hasta que me dio tangenciales nulas. Cuando me dio tangenciales nulas, la proyección en uno 2 y 3 lo que antes era X, Y, Z, la proyección en uno 2 3 de ese vector tensión, lo voy a llamar tensiones principales. Tensión principal uno, tensión principal 2, tensión principal 3, que es esto que llamamos sigma L, sigma N, sigma N. Ahora, si yo estas mismas tres ecuaciones, fíjense lo que estoy haciendo. Saco, digamos, primero agrupo todo de un mismo lado igual a cero. Y después agrupo lo que tiene el mismo coseno director, ¿sí? Paso de este lado, sigma por L, y saco factor común L, me queda sigma X menos sigma, este sigma es la tensión principal, uno 2 o 3, ¿sí? Entonces, sigma X menos sigma multiplicado por L, ¿sí? Había sacado factor común. El resto sigue igual. Esto es lo mismo, lo paso del otro lado y saco factor común, en este caso M. Entonces me queda sigma X menos, perdón, sigma Y menos sigma multiplicado por M. Todo el resto igual. Y acá lo mismo, este lo paso del otro lado, me queda, saco factor común N, coseno director N,
me queda sigma z menos sigma, todo multiplicado por n. ¿Sí? Las tres ecuaciones eh, lineales, ahora referidas a mi terna principal, que en principio la desconozco. ¿Sí? Me va a quedar un sistema de tres ecuaciones que va a ser compatible determinado. Si se acuerdan, el compatible determinado era el sistema que tenía solución, pero tenía infinitas soluciones. ¿Sí? Teníamos el compatible indeterminado, que no tenía solución. Teníamos, perdón, el incompatible, que no tenía solución. El compatible determinado, que tenía una solución única. Y el compatible indeterminado, que tenía infinitas soluciones. Y es lógico que tenga infinitas soluciones, porque todo esto está referido a cosenos directores. LMN, LMN, LMN. Y estos LMN son cosenos directores de un vector ortogonal a un plano. Ahora, esto es un vector ortogonal al plano. Y esto también. Y esto también. Y esto también. O sea, dependiendo de la longitud de ese vector o del valor del módulo, de la norma de ese vector, van a ser las infinitas soluciones que yo tenga. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de ellas me va a dar un vector cualquiera, vector cualquiera, que va a tener la dirección de n. Yo después lo que tengo que hacer es ese vector transformarlo en versor, o sea, llevarlo a módulo uno, y ahí voy a tener la solución que yo estoy buscando. ¿Sí? No sé si se entendió. Después cuando lo veamos en números va a ser bastante más sencillo, pero eh, quiero, a ver si se entendió conceptualmente. El sistema es compatible indeterminado, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Esas infinitas soluciones refieren a que yo no estoy definiendo acá a un vector en particular. ¿Sí? Yo lo que tengo acá son cosenos directores y esos cosenos directores pueden estar referidos a cualquier vector con esa dirección. ¿Sí? Por eso los infinitos. De esos cualquier vectores con esa dirección, agarro cualquiera, el que más cómodo me resulte. En general, optamos por decir que en alguna dirección en la que me convenga, ese vector mide 1. ¿Sí? Claramente no es un vector que esté alineado con uno de los ejes, porque tengo valor en L, en M y en N. Si digo arbitrariamente que la proyección en un sentido es 1, podría decir que es 38,53 periódico. Digo 1 porque es más fácil, nada más. Claramente, como tiene una inclinación determinada, el resto no va a ser uno, o sea, no va a ser un versor. Pero no me importa, porque después lo transformo en versor, dividiéndolo por la raíz cuadrada de, de los cuadrados de cada una de las componentes, o sea, como hacíamos en álgebra, transformo un vector cualquiera en un versor y esa va a ser ya mi, la solución que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, yo tengo las tres ecuaciones expresadas linealmente, ¿sí? Las tres ecuaciones expresadas linealmente. El determinante de esta matriz tiene que ser, eh, tiene que ser nulo, ¿sí? Digamos, si las tres raíces son distintas de ceros, ¿se acuerdan cómo hacíamos
¿Qué es lo que estoy buscando yo acá? Yo acá estoy buscando, en principio, los valores de estos sigmas. Voy a obtener tres valores, o sea, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Voy a obtener tres valores. Para obtener esos tres valores, tengo que resolver esta ecuación. Forma más fácil de resolver estas ecuaciones, matricialmente, eh, hago el determinante. Si las tres raíces son distintas de cero, digo que el estado es triple o espacial. Eso quiere decir que mi vector ρ lo pude descomponer en tres vectores sigma que son ortogonales uno de otro y los tres tienen valores. Entonces, independientemente de cómo gire yo mi sistema de coordenadas, siempre me va a dar un vector tridimensional, ¿sí? En la que menos lo voy a poder descomponer es en en el sistema de ejes principales, ¿sí? En donde me va a dar tres tensiones normales y ninguna tangencial, ¿sí? Ninguna tangencial, por eso es principal. Entonces, si este determinante tiene tres raíces, el estado de tensión es triple o espacial, ¿sí? Si tiene dos raíces, es doble o plano. Si tiene una raíz, es un estado de tensión lineal, ¿sí? Para determinar esas esos tres valores, esas tres tensiones principales, ya hay un muchacho que trabajó bastante duro, sabía algo de matemática el muchacho, un tal Lagrange, y determinó esta ecuación en donde las tres incógnitas, ¿sí? Acá, digamos, es una ecuación elevada al cubo. Si resolvemos esta cúbica, nos va a dar las tres respuestas, los sigma uno, sigma 2 y sigma 3. Para eso, primero tenemos que determinar otros tres valores que casualmente, independientemente del sistema de coordenadas que usemos, ya sea que usemos sistema de coordenadas X y Z, sistema de coordenadas principales uno 2 3 o cualquier otro sistema de coordenadas, esos valores van a ser siempre iguales, ¿sí? Por eso es que llevan el nombre de invariantes, ¿sí? Y ahí está la potencia de determinar las tensiones con los invariantes y de trabajar siempre que podamos con los invariantes porque nos desacoplamos del sistema de coordenadas que usemos. Podemos estar laburando en X y Z, que en general es mucho más cómodo porque digamos, está referido a nuestras construcciones, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de columna y viga y claramente el Z va a ser el eje de la viga, vamos a tener el Y en vertical y el X en horizontal y bueno, ese es nuestro X y Z, va a ser fácil de trabajar y los invariantes que sean nos va a dar el mismo número que si estuviéramos en un sistema de ejes principales que seguramente no tengan nada que ver con la realidad física de nuestra obra, no esté alineado, ¿sí? No esté ni en horizontal, ni en vertical, ni paralelo al piso, ni nada, nada por el estilo. O sea, las tensiones principales del esfuerzo que está ocurriendo dentro de una viga tendrá que ver con el estado de solicitaciones y mil cosas que claramente no necesariamente tengan un correlato con,
con lo que visualmente puede llegar o visualmente o prácticamente puede llegar a ser cómodo, como por ejemplo, no sé, decir sentido vertical, sentido horizontal o paralelo a alguna estructura que estemos materializando en la realidad. Entonces, laburar con estos invariantes es muy cómodo. Cuando, cuando apliquemos esta ecuación de Lagrange, ya vamos a llegar a cómo se construyen los invariantes. Es muy sencillo. Eh, Cuando apliquemos esta ecuación de Lagrange, nos va a dar tres valores, ¿sí? Por convención decimos que sigma 1 es el numéricamente más grande. Cuando decimos numéricamente es con su signo, ¿sí? Si sigma 1, por ejemplo, es 3, sigma 2 es 0,5 y sigma 3 es -20. O sea, no importa que 20 sea más grande que 2, ¿sí? Va con su signo. Entonces, el sigma 1 es el mayor de todos, mayor a 2 y mayor a 3. O sea, así en escalerita, digamos, ¿no? Con su signo. Y los tres invariantes, el invariante uno, si estamos, el invariante uno es siempre la suma de la diagonal principal. Entonces, si estamos en una matriz X y Z, va a ser sigma X más sigma Y más sigma Z. Y si estamos en una en ejes principales, o sea, en un tensor de tensiones principales, va a ser sigma uno más sigma 2 más sigma 3. Pero siempre es la suma de la diagonal principal. El invariante 2 va a ser siempre el producto de, eh, de los, de las tensiones principales de a pares, ¿sí? Menos las opuestas en su diagonal. Por ejemplo, sigma x por sigma y menos tau ix por tau xi. Pero como dijimos que por Cauchy estas dos son iguales, es lo mismo que decir menos tau xi al cuadrado. Sigma x por sigma z menos tau xz por tau zx o lo que es lo mismo tau xz al cuadrado y sigma y por sigma z menos tau iz al cuadrado. Por supuesto, si estamos hablando, eso si estamos hablando en ternas principales, en terna x y z. Si estamos hablando de terna principal en donde todas las tangenciales son nulas, por supuesto que esto, la ecuación es la misma, pero estos términos, por ser de valor cero, se anulan. Entonces queda el producto doble. Sigma uno por sigma 2 más sigma 2 por sigma 3 más sigma uno por sigma 3. ¿Sí? Los tres combinaciones de tensiones dobles. Restado a la contraria al cuadrado. Que como le decía, si estamos en principales, la contraria al cuadrado sería las tangenciales, son nulas. Y sigma 3 es el determinante del tensor. El determinante del tensor, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es esta que está expresada acá, digamos, el producto de la diagonal principal más el doble producto del producto de las tres tangenciales, menos cada una de las tensiones multiplicado por el cuadrado de las que tiene asociadas. La otra forma, que por ahí requiere un poquito más de construcción, pero menos memoria, que es la que a mí me gusta porque soy medio flojo para la memoria. Entonces, si ustedes recuerdan, esto es digamos, la matriz. Si yo digo X, Y, Z, ¿sí? Yo tomo esto, y si tomo esto, tacho y tacho, y era este, este por este menos este por este.
Después tomo este, tacho, y era este por este menos este por este, y después tomo tomo este otro, tacho, y era este por este menos este por este. Nos termina dando lo mismo. Por supuesto, si estamos hablando de direcciones principales, toda esta construcción, o sea, el determinante, no es otra cosa más que el producto de la diagonal principal. Ojo, el producto. El invariante uno era la suma de la diagonal principal. El determinante en terna principal, en donde todo esto es cero, ¿sí? El determinante va a terminar siendo el producto de la diagonal principal, o sea, sigma uno por sigma 2 por sigma 3. De cualquiera de las dos formas, es el determinante del tensor de tensiones. Esos son, digamos, la forma de determinar los tres invariantes, ¿sí? Fíjense que el ordenamiento de esta ecuación de Lagrange es sigma cúbica, sigma al cubo, menos el I1 va con el término al cuadrado, el I2 va con el término lineal y el I3 es el término independiente. ¿Sí? Resuelvo por cualquier método que conozcan. Yo les recomendaría a esta altura del partido tener una calculadora que resuelva ecuaciones cúbicas, porque si no, digamos, suelen perder tiempo valioso en los exámenes resolviendo una ecuación cúbica que no le aporta prácticamente a la materia. Si tienen una calculadora que resuelve ecuaciones cúbicas, resolver esto es cuestión de segundos. Resolviendo esta ecuación cúbica, van a obtener estos tres valores, los van a obtener desordenados y lo único que tienen que hacer es ordenarlos y ya tienen sigma uno, sigma 2 y sigma 3. Vamos a ponerle números a esto. A ver si alguno se anima, así como están las cosas, a escribir el tensor de tensiones o a dictarme para escribir el tensor de tensiones. Tenemos sigma x. ¿Cuánto? Vamos a trazar los ejes. Tenemos X, Y y Z. ¿Cuánto vale sigma X? Nada. Hola. -20. Sí, señor. Muy bien. -20. Se nota el menos porque tiene sentido contrario a lo que suponemos nuestro sistema de coordenadas. Sigma I, 30. 30 positivo. Bien. Sigma Z, no hay ninguna fuerza azul. Azul, digamos, esto es para mayor facilidad de ustedes. En general, eh, digamos, se trata de ponerlas de,
las que son tensiones tangenciales que lleguen hacia el centro, ¿no? ¿Ven? Hacia el centro, y que se note que llegan de forma perpendicular, y las que son tangenciales también salen del centro, pero se trata de que se note, digamos, que están contenidas en el plano. No tengan, si en algún ejercicio eso no se nota, pregunten que, digamos, puede ser digamos, por una cuestión de que el dibujo quedó medio sucio, pero no se busca, digamos, confundirlos por ahí, por el dibujo. Sí, por ahí, esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Recuerden el tema de la nomenclatura. El tau X, la primera letra, ¿sí? Refiere a el plano que es perpendicular, ¿sí? En el plano perpendicular a donde están contenidos. Entonces, todas las que tienen primero X tienen que estar contenidas en este plano, ¿sí? ¿Qué tau hay contenida en ese plano? Parecería que ninguna, ¿no? En principio, pero por Cauchy, si yo tengo esos 5 megapascales de ahí, tengo que tener también 5 megapascales acá. Bien, entonces yo tengo un tau XZ que es igual a 5 megapascales, ¿sí? Y es igual al tau ZX, ¿sí? Porque este también es tau ZX. Estos dos son iguales. Este el tau ZX. ¿Sí? Ahora, en este tau, en este, en este plano de acá, ¿sí? Que es en este así, vamos a hacerlo con otro color, hacerlo con verde. Ahí, que sería este de acá, ahí no tengo ninguna fuerza. ¿Y este qué sigma, qué tau sería? Si este es I, sería un tau I Z, esta de acá, y esta de acá sería un tau ZI. Y no tengo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho sigma X menos 20, sigma Y 30, sigma Z 0, tau este de acá, tau XZ, bueno, no importa, XZ igual a 5, y esto es igual a tau ZX. Y tenemos este otro tau, ¿sí? ZI, que es igual, ZI, que es igual al IZ, igual a 0. Y este de acá, y este de acá, que acá sí se suele hacer alguna, no trampita, pero sí para, digamos, para que entiendan en dónde están descritos las tensiones. Fíjense, las caras positivas son esta cara positiva, esta cara es positiva y esta cara es positiva, ¿sí?
Ahora, la cara de acá atrás, vamos a hacerla en otro colorcito, esta cara de acá es negativa, esta cara es negativa y el piso es negativo. ¿Sí? Son caras negativas. Si mi sistema de referencias, si este es mi sistema de referencias positivo, las que le marqué en marroncito claro son caras negativas. Este 10 megapascales de tensión tangencial está expresado en una cara negativa, con lo cual si yo lo tengo que poner acá, lo tengo que poner acá, ahí, ¿sí? En la cara positiva, ¿sí? O lo que es lo mismo, por Cauchy, si no lo ven ahí, lo vemos por Cauchy, la arista vendría a ser esta, y estos 10 megapascales se están alejando de la arista, entonces yo lo tengo que escribir ahí. Se están alejando de la arista. Y ahora, si lo miramos desde el otro lado y evaluamos con respecto a esta arista, este de acá se está acercando a la arista verde, con lo cual yo tendría que dibujarlo en este sentido también acercándose a la arista verde, que en definitiva es lo mismo que les dibujé antes, igual y contrario a este otro de 10 megapascales en la cara positiva. Entonces, si tenemos que escribir el último tau, este vendría a ser un tau x y, ¿sí? Porque este plano es perpendicular al eje X. Entonces, la primera letra es tau X y es paralelo al eje Y, entonces tau XY. Y es igual a 10 megapascales. Y es positivo porque el que tengo que evaluar es el que está en la cara positiva y va hacia allá. ¿Sí? Entonces es 10 positivo. 10 positivo. Y es igual a este que es tau y x. ¿Sí? Tau y x. Entonces, con esos valores escribo, esto es, digamos, si bien lo tienen que construir ustedes, a partir de ver el enunciado del ejercicio, vendría a ser como un dato que ustedes tienen que interpretar, pero es un dato del ejercicio, ¿sí? Este, la diagonal principal de los tres sigmas, -20, 30 y 0, y las tensiones tangenciales, ¿sí? 10 para tau xy y tau x, ¿sí? 10, 5 para tau xz y tau zx, ¿sí? Y 0 para las tau zi y z, ¿sí? A partir de este tensor de tensiones, que lo tienen que interpretar ustedes, pero es un dato del ejercicio, es simplemente agarrar los valores y con la fórmula de los invariantes determinar los invariantes. Recuerdan que el invariante 1 es la suma de la diagonal principal. Entonces, todo entra con su signo en las fórmulas. Entonces, -20 más 30 más 0 es 10 megapascales. Ese es el invariante 1. En terna principal, en terna X y Z, en cualquier terna, el invariante 1 va a ser 10. El invariante 2 son el producto cruzado menos el cruzado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sigma X por sigma Y menos tau XY al cuadrado. O sea, -20 por 30 menos 10 al cuadrado. ¿Sí? -20 por 30, o sea, -60 menos 100, menos 10 al cuadrado. Todo eso más -20 por 0, obviamente es 0, menos 5 al cuadrado, -25.
30 por cero, cero menos cero, eso obviamente se anula. Todo eso da menos 725, es un número y va a ser el mismo número independientemente del sistema de referencias. Y el determinante del tensor, con cualquier forma que lo determinen, es menos 750 y también, independientemente de la terna con la que estén trabajando, el número va a ser el mismo. Con estos tres valores ya podemos determinar si mi resultado va a ser una tensión triple, doble o simple. Eso en función de el valor de los, no del valor, digamos, sino de si el invariante es, los invariantes 3 y 2 son iguales o distintos de cero. Si el invariante 3 es distinto de cero, el estado es triple. Si con el invariante 3 distinto de cero, perdón, con el invariante 3 igual a cero, invariante 3 igual a cero, y el invariante 2 distinto de cero, el estado es doble, ¿sí? Invariante 3 y el invariante 2 igual a cero. Obviamente, para que el invariante 2 sea igual a cero, el 3 también tiene que ser igual a cero. El estado es simple, ¿sí? Después el invariante uno, si es igual a o no es igual a cero, ya va a tener que ver con otras cuestiones que lo vamos a ver el lunes que viene cuando veamos lo que es tensión esférica, efecto desviador y demás cuestiones. Pero acá ya podemos ver que el resultado de nuestro estado de tensiones va a ser un estado de tensiones triple, ¿sí? Porque el invariante 3 es distinto de cero. Entonces ya, eso ya es una conclusión que ya, independientemente del valor que tenga cada uno de las tensiones principales, ya sabemos que va a haber tres valores. O sea, ninguno de las tres valores de tensiones va a ser igual a cero. Vamos a tener tres valores reales. Entonces, determinamos con estos tres valores, hacemos la ecuación de Lagrange y tenemos los tres valores, sigma 1, sigma 2, sigma 3, los ordenamos en función del más alto, del más grande hacia abajo, considerando el signo, no solamente el valor numérico, y tenemos ordenado ya sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el vector tensión y sus componentes para un plano normal determinado, ¿sí? Como le dijimos, para determinar un estado de tensiones tenemos que tener conocido el vector normal sobre el cual vamos a determinar esas tensiones. Entonces, tenemos nuestro tensor de tensiones y tenemos nuestro versor n determinado por los cosenos directores, ¿sí? Esto ya es un versor, ¿sí? Los cosenos directores de, de un plano cualquiera sobre el cual queremos determinar el vector tensiones. Entonces, lo que hacemos es este producto, menos 20 por 0,5 más 10 por 0,5 más 5 por 0,7071, eso nos da un valor. Ese valor es la componente en X. Digamos, estamos haciendo el producto, digamos. Menos 20 por 0,5, 10 por 0,5, 5 por 0,7071. El resultado de eso es la componente en X de nuestro vector ρ, ¿sí? La componente en X. Lo mismo hacemos con la segunda línea, ¿sí? Multiplicamos
10 por 0,5 más 30 por 0,5 más 0 por 0,70. Eso nos da la segunda componente, lo mismo con la tercera línea. Esto que tenemos acá es el vector ρ. Es el vector ρ. Si ustedes se fijan, si hacen la raíz cuadrada, ¿sí? Si esto lo transforman en norma, si esto lo transforman en norma y hacemos la raíz cuadrada de menos 1,4645 al cuadrado más 20 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, esta raíz es 2021, que no es otra cosa más que el valor, la norma, ¿sí? El valor o el módulo del vector ρ, ¿sí? Entonces, de acá obtuvimos el vector ρ en la dirección n y el valor del módulo del vector ρ, simplemente haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de sus componentes, ¿sí? Entonces tuvimos el vector ρ y el módulo. ¿Cómo hacemos para determinar el vector tensión normal? O sea, la proyección en el mismo, en la misma dirección a este versor n. Pues bueno, tenemos el vector ρ, lo tenemos que volver a multiplicar por el versor n, ¿sí? Entonces, tenemos este 1,46, lo multiplicamos por 0,5, más 20 multiplicado por 0,5, más 2,5 multiplicado por 0,7. Eso nos está dando la norma de el vector sigma, ¿sí? Si nosotros hacemos, ay, menos 1,4645 por 0,5, o sea, este por este, más 20 por 0,5, vamos a cambiarle el color para que se entienda lo que hacemos, este por este, y después hacemos este por este, lo que nos da, ¿sí? Puntos suspensivos, lo que nos da es el módulo de el vector, eh, el vector normal, ¿sí? Nos da el módulo del vector normal. Después hacemos, para vectorizar, nosotros acá obtuvimos el módulo del vector normal y lo que estamos buscando es el vector normal. ¿Se entiende la diferencia? Primero sacamos el módulo del vector normal, multiplicamos a las componentes del vector tensión, lo multiplicamos por los cosenos directores de n y sacamos el módulo del vector normal. Y ahora este módulo del vector normal lo volvemos a multiplicar por los cosenos directores y lo que vamos a obtener es el vector tensión normal, ¿sí? O sea, una vez que obtuvimos el módulo, volvemos a multiplicar por, eh, por, por los cosenos directores. O sea, volvemos a hacer 11,04 por 0,5 y es la componente en X del vector tensión normal. 11,04 por 0,5, de vuelta la componente
en I de tensión normal y 1104 por 0,771 y es la componente Z del vector tensión normal. ¿Sí? Entonces, primero determinamos, primero determinamos el módulo, esto es el módulo de la tensión normal. Teniendo el módulo, lo multiplicamos por la norma y ahora sí tenemos toda la expresión que, bueno, es el vector tensión normal. ¿Sí? Una cosa es el módulo y otra cosa es el vector. Como habíamos dicho al principio, para determinar la tensión tangencial, hacemos la resta, pero resta de vectores, ¿sí? No resta de módulos. Entonces, si hacemos la resta de vectores de el vector tensión menos el vector tensión normal, nos da el vector tensión tangencial. Entonces, el vector tensión es la componente menos 1,46 menos 5,51,78. Este valor, esto es la componente en I del vector tensión tangencial. Lo mismo con las otras componentes y tenemos el vector tensión tangencial. Si hacemos la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes, tenemos el módulo o el valor de esa tensión tangencial. ¿Sí? Esto es como hacer un Pitágoras, digamos, en vectores. Es simplemente la resta de los vectores. A ver, ¿qué hora es? Tenemos un par de minutitos. A partir de los invariantes, ¿sí? Teníamos determinados los invariantes, lo que vamos a hacer ahora es determinar las tensiones, ¿sí? Entonces, aplicamos la ecuación de Lagrange, o resolvemos la ecuación de Lagrange, y nos da, y ordenamos lo que nos dé, lo ordenamos, y nos da los tres valores de las tensiones principales. ¿Sí? Es simplemente la resolución de esa ecuación cúbica que nos va a dar tres valores, esos tres valores los ordenamos, y ahí vamos a tener sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y ahora aplicamos estas tres ecuaciones que habíamos visto cuando hicimos el análisis. Recuerdan que es la misma ecuación que el tensor de tensiones o que las tres ecuaciones lineales que nos llevan a nuestro tensor de tensiones, nada más que donde tenemos las tensiones normales, le restamos a la incógnita. O sea, la ecuación lineal que nos lleva a nuestro tensor de tensiones era sigma x por L, tau ix por m, tau zx por n, digamos, bueno, donde tenemos el normal, o sea, el sigma x, sigma y, sigma z, le restamos por nuestra incógnita, que va a ser sigma, ¿sí? En realidad no es incógnita porque ya la determinamos acá arriba, pero nuestra incógnita acá va a ser L, M y N. Entonces, acá sigma X es dato, las tau son datos, o sea, nuestra tensión de tensiones es dato, y para determinar el primer coseno director, o sea, el L, vamos a usar siempre sigma 1. Entonces, para la dirección 1, ¿sí? Para la dirección 1 reemplazo siempre por sigma 1. Donde dice sigma en esta ecuación, pongo sigma 1, ¿sí? Y simplemente pongo valores, ¿sí? Fíjense que lo único que hago es, en este caso hago sigma x menos sigma x era menos 20 menos 31,95 es menos 51,95. Hago la cuenta nada más. Después este era el tau ix multiplicado por otra incógnita y este el tau
Zx multiplicado por la otra incógnita. O sea, para mí mis tres incógnitas son A1, B1 y C1. Reemplazo en cada caso, siempre donde dice sigma, pongo sigma 1, ¿sí? Fíjense que en este caso también tau i era 30, 30 menos 31,95 es menos 1,95. Y sigo. El sigma z era 0, entonces 0 menos sigma 1 es menos 31,95. Me queda tres ecuaciones con tres incógnitas. Como les decía, esto es indeterminado, me va a dar infinitas soluciones. ¿Qué hacemos? Arbitrariamente decimos, por ejemplo, que A1 es igual a 1. Podríamos decir que B1 es igual a 1 o que C1 es igual a 1 o que A1 es cualquier valor que se les ocurra. ¿Sí? Es absolutamente arbitrario. Lo que pasa es que poniéndole un valor, aunque arbitrario que sea, a una, ya salen las otras dos. ¿Sí? Y ahí ya tengo resuelta mi sistema de ecuaciones. A1 va a ser el valor arbitrario que le pongo y en función de A1 determino B1 y C1. Entonces, voy a decir que L1 va a ser ese valor que arbitrariamente le puse a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 5,11 cuadrado más 0,15 cuadrado. ¿Sí? O sea, transformo a este valor en una norma. Lo mismo M1. M1 voy a decir que es el valor que obtuve de B1 dividido la misma raíz cuadrada de los cuadrados de las tres componentes. Lo mismo, n1 voy a decir que es c1 dividido esa misma raíz cuadrada de los cuadrados de las tres componentes. Entonces, transformé lo que era un vector cualquiera con una dirección n1, pero un vector cualquiera, en el versor. Ahora tiene módulo 1, L1, M1 y N1. Y así, mi primer versor, ¿sí? Este versor va a ser el, digamos, el que va a representar a mi eje X, por decirlo así de alguna forma, en mi sistema de principales. Por ejemplo, si esto es X y Z, yo voy a tener mi sistema de ejes principales va a ser, por ejemplo, así, ¿no? Es decir, uno, 2, 3. Bueno, este N1 es el vector que estaría representando al eje 1 en terna X y Z, ¿no? O sea, en la terna referencial de origen, ¿sí? Entonces, si yo hago, digamos, si yo le doy este valor de 0,19, 0,981 y 0,03 a una recta cualquiera, o sea, trazo este vector, lo que estoy trazando es el eje 1 de mi sistema de coordenadas de ejes principales. Voy a hacer lo mismo, ahora reemplazando todo donde dice sigma, ahora pongo sigma 2, hago exactamente lo mismo, vuelvo a plantear las tres ecuaciones, ahora en vez de con sigma 1, con sigma 2, pero es la misma lógica. Vuelvo a darle un valor arbitrario a alguno de los tres valores, determino los otros dos y lo transformo en norma. Este valor que estoy dando acá es el valor que va a tener mi vector que va a estar representando al eje principal 2. Lo mismo con sigma 3 y tengo a el vector que va a estar representando a mi eje principal 3. Y ahora yo ya tengo determinado, ¿sí? Tengo determinado
a mi nuevo sistema de referencias que va a ser, póngase por ahí, uno 2 3 por supuesto, uno ortogonal con 2, uno ortogonal con 3, 2 ortogonal con 3, o sea, cada uno ortogonales entre sí, digamos, es el mismo sistema de referencia girado, ¿sí? Girado hasta obtener una situación en donde las tangenciales son nulas, que es lo que definimos como planos principales, ejes principales. Lo que corresponde hacer ahora, una vez que ya tenemos N1, N2 y N3 determinados, es chequear que N1 sea ortogonal con N2, N2 sea ortogonal con N3 y N1 sea ortogonal con N3. O sea, que sean ortogonales entre sí. ¿Sí? Fíjense, si los ejes son ortogonales entre sí, el producto tiene que ser nulo porque recuerden que el producto era la proyección de un eje sobre otro y si son perpendiculares no tienen proyección. Entonces, si hacemos este producto, ¿sí? 0,1917 por 0,1917 más 0,981, digamos, por 0,6, o sea, hacemos este producto, va a ser nulo, ¿sí? Y tienen que ser ortogonales entre los tres. N1 con N2, N2 con N3 y N1 con N3. Si se cumple eso, es que el ejercicio está bien, digamos. O sea, llegamos a un sistema de ejes coordenados que son ortogonales entre sí y que las tensiones tangenciales son para ese estado de tensiones, las tensiones tangenciales en ese sistema de coordenadas son nulas. Entonces llegamos a nuestros planos principales. Bueno, creo que hasta acá, por hoy, estamos más que bien. Tenemos unos minutitos, si quieren, para despejar cualquier duda que, que les esté quedando. Igual yo, bueno, esto lo subo como siempre. eh, y, y bueno, como si ponen en el Google mi nombre, tienen la misma clase desde hace, mm, desde la pandemia para acá, en todas estas clases que fuimos dando por Zoom, simplemente como para refrescar algún concepto. Y bueno, cualquier duda que tengan, la vemos por el campus, pero estaría bueno si a alguno le quedó alguna duda, ahora que la tiene fresca, poderla ver ahora. Bueno, si no hay duda, entonces...